Llevamos ya unos cuantos días hablando de lo que Pedro Sánchez ha llamado el Plan de Acción por la Democracia. Bueno, esto se lo hemos venido traduciendo durante estos días, más bien es un plan de intervención en los medios de comunicación que ha surgido pues a raíz de las informaciones que a él no le agradan relacionadas con su mujer, con Begoña Gómez, y con otro tipo de informaciones. Pero hemos hablado de la contestación política, pero nos ha llamado la atención la poca contestación que ha habido al plan dentro del mundo de las asociaciones profesionales del periodismo. La poca contestación que ha habido. Sin embargo, hay algunas excepciones y hay asociaciones de las más importantes que están tomando medidas y que quieren tomar medidas, que se quieren hacer presentes como profesionales de la comunicación en todo lo que pretende hacer Pedro Sánchez con nosotros, con los periodistas y con los medios. Por eso hoy hemos invitado al presidente de la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión, Juan Ignacio Caña. ¿Qué tal, Juan Ignacio? Encantado de saludarte, Javier. Encantado de tenerte aquí. Gracias en por tu el invitación. Estudio de Es Diario. Decía que llama la atención la poca presencia de las asociaciones de periodistas en todo este jaleo que está montando Pedro Sánchez con su plan de acción democrática, lo llama él. Sin embargo, la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión, que es una de las pioneras, de las más antiguas y de las que más presencia tienen en el sector, sí que va a tomar medidas. Bueno, pues primero decir que efectivamente tenemos 75 años de historia en nuestras espaldas que avalan desde luego la defensa y el interés que siempre ha tenido la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España por, insisto, la defensa de los intereses de los periodistas, en este caso especialmente centrados en la radio y en la televisión. Bien, nosotros concretamente en junio, cuando el presidente del gobierno, cuando Sánchez, en sede parlamentaria, nos dice a todos públicamente que está preparando ese plan que primero llamó de regeneración democrática y posteriormente plan de acción democrática, 2 horas después de su intervención en el Congreso de los Diputados ya lanzamos un comunicado desde la Federación mostrando nuestra preocupación por la pretensión, por el interés, por algo que no teníamos muy claro qué tenía en la cabeza el presidente del gobierno. Bueno, han pasado estos meses, después de aquellos famosos días de reflexión de si continúo o no continúo en la presidencia del gobierno, han pasado unos cuantos meses y ya efectivamente vamos tomando conciencia de la pretensión del presidente del gobierno, que no es otra que, desde mi punto de vista, no sé si mandar un mensajito a los medios de comunicación y también a los anunciantes para que tengan cuidadito en aquellos medios críticos con las decisiones, con la toma de decisiones del gobierno, o simplemente es un brindis al sol porque no se va a poder hacer nada. Bien, una vez conocido parte, digo parte porque no tenemos todavía muy claro el desarrollo de cada uno de los puntos, 31 concretamente, de ese plan de acción democrática. Bien, es verdad que de los 31 hay 16 concretamente que se ciñen fundamentalmente a los medios de comunicación. Bueno, seguimos a la espera de ver si, después de haber dicho Sánchez que es casi una transcripción de la ley europea de medios para la libertad en Europa, bueno, pues si es una transcripción simplemente no sería preciso, no sería necesaria, porque somos un país miembro de la Unión Europea y una vez aprobada esa ley en el Parlamento Europeo ya es de aplicación para el resto de los países miembros. En relación con ese articulado, nosotros hemos centrado nuestro interés en algunos de esos puntos que, si me permites, Javier, le traslado a todos tus lectores, oyentes, espectadores de Es Diario. En primer lugar, decir que los servicios jurídicos de la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España están trabajando y siguen haciéndolo para analizar pormenorizadamente cada uno de los puntos de ese articulado, insisto, especialmente en esos 16 en los que se menciona concretamente lo de los medios de comunicación, los bulos, el fango, en fin, todo este tipo de cosas. Pero, claro, hemos querido hacer especial hincapié, Javier, en algunas cosas que nos parecen fundamentales dentro de todo este articulado. Por ejemplo, ¿bajo qué criterio y quién va a decidir qué es un medio de comunicación o qué es un pseudomedio? ¿Quién lo va a decidir? Insisto, ¿y bajo qué criterio? Tendríamos que saber si es que va a haber un consejo de sabios, como aquel que nunca existió, que decida, oiga, usted es un pseudomedio y le vamos a retirar toda la publicidad institucional, le vamos a ahogar económicamente para que no pueda continuar. Por ejemplo, seguimos esperando, efectivamente, que alguien nos diga
¿Quién va a decidir ese tipo de cosas? Por otra parte, y en ese sentido, nosotros en el comunicado trasladábamos esta otra pregunta. ¿Qué medios van a ver recortados los ingresos por publicidad institucional? Y también cuál va a ser el criterio. Porque claro, a lo mejor hay un medio de comunicación que sigue siendo medio de comunicación para el gobierno porque no pueden calificarlo de pseudomedio, y a lo mejor ven recortados sus ingresos por publicidad institucional. Bueno, pues habrá que saber exactamente qué otro criterio se va a seguir en ese sentido. Nos hacemos otras preguntas muy cortitas. Además, se habla en ese articulado de las audiencias de los digitales fundamentalmente, de las televisiones, de las radios, etc. Bueno, se pone en tela de juicio en ese articulado, en ese punto del articulado, los datos que proporcionan los medios de comunicación. Por tanto, lo que nosotros nos preguntábamos es, además de las empresas, que todos los conocemos, que ya se ocupan del control de las audiencias, bueno, para que el gobierno tenga claro qué número de espectadores o qué número de lectores tiene una tele, un periódico, o qué número de oyentes tiene una radio, ¿van a crear otras empresas? ¿Se va a cambiar el modelo de seguimiento para saber exactamente cuántos lectores o cuántos espectadores o cuántos oyentes tiene un medio de comunicación? Y si se van a crear otras empresas y por tanto otro modelo de medición, ¿quiénes van a ser? ¿Qué otras empresas podrían estar interesadas en crear ese nuevo modelo? ¿O qué otras empresas podrían estar interesadas en el seguimiento de algo que, como tú bien sabes, Javier, ya se hace desde hace mucho tiempo y tiene un criterio? Luego te puede gustar más o menos, o pueden ser más o menos reales en función de los porcentajes que se barajan. Pero el modelo publicitario se sigue desde hace muchos años en función, naturalmente, de esas audiencias. También nos preguntábamos qué modificaciones se van a introducir en el Código Penal o, concretamente, en la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Es decir, aquí, como todos sabemos, la ausencia de regulación de los medios de comunicación, cosa que me parece muy oportuna, tiene un elemento, entiendo que disuasorio, para no cometer delitos desde el ámbito de los medios de comunicación, desde el ámbito de la información. Y es el hecho de que los juzgados están para juzgar cualquier denuncia que cualquier ciudadano, sea político o sea cualquier otra cosa, pueda o quiera presentar ante un juzgado si se le ha difamado o si entiende que se le ha difamado o que se ha contado una mentira a sabiendas de que es mentira. Claro, y también hacéis referencia, Juan Ignacio, en el comunicado de la federación que presides, a la falta de diálogo con las asociaciones, porque claro, esto lo ha llevado al Parlamento, pero claro, este tipo de medidas generalmente uno toma el pulso a las asociaciones profesionales importantes en el sector. Por ejemplo, ¿ha habido alguien del Gobierno de España que haya contactado con vosotros para ver qué opináis? Bueno, yo decía al comienzo, porque me parece un dato muy significativo, que esta casa, la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España, tiene 75 años de historia. Es decir, es la segunda más antigua preocupada en defender los intereses de los profesionales de los medios de comunicación. Respuesta a tu pregunta, a nosotros no nos ha llamado absolutamente nadie, pero no solo a nosotros, a la mayoría, al 99,9% de asociaciones profesionales, colegios de periodistas en comunidades autónomas, otro tipo de asociaciones. ¿No se ha puesto en contacto con ellos? Nadie. Nadie. Que yo sepa, bueno, no podría asegurarlo, pero tengo entendido que solo hay una Federación de Asociaciones de Periodistas de España que sí ha recibido alguna llamada para tratar de negociar o de hablar, por lo menos, de este asunto. Me refiero a la FAPE, insisto, yo tengo amigos en la FAPE, bueno, nadie me ha confirmado que efectivamente esos contactos se han producido. Así que, bueno, en los próximos días intentaré saber si efectivamente se ha producido, y la pregunta a continuación, Javier, sería ¿por qué solo con una federación? Con una solamente. ¿Por qué solo con una?
Los demás es que somos críticos, los demás es que no nos lo merecemos. Por eso recalco mucho lo de los 75 años de historia de la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de Sin España. duda alguna. Juan Ignacio Caña, presidente de la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión, muchas gracias por habernos explicado qué opináis y qué opinan los profesionales de la comunicación de esta ley de Pedro Sánchez. Bueno, es un placer, te agradezco muchísimo, Javier, tu invitación. Gracias. Juan Ignacio Caña, presidente de la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión, y ese esclarecimiento total que nos estaba haciendo falta y que estábamos demandando y que se le hemos ofrecido a ustedes sobre qué opinan los profesionales de la comunicación a través de sus principales asociaciones, en este caso a través de la pionera Federación de Asociaciones de Radio y Televisión, sobre el plan de Pedro Sánchez de acción democrática, dice él, o de control de la información. Interpretamos nosotros. No se desconecten, es diario, es noticia.